En esta mañana estamos en el libro de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. Esto es un pasaje bastante conocido. El primer milagro de nuestro Señor Jesucristo en donde convirtió el agua en vino. Yo quiero preguntarle, ¿alguna vez usted ha experimentado vergüenza? ¿Alguna vez ha hecho algo que le ha causado esconderse, que le ha causado salir corriendo o que le ha causado esconderse de tal manera que no puede hablar más con las personas que estaban presentes en ese momento? La realidad es que la vergüenza yo creo que nos ha tocado a todos nosotros por algún pecado que hemos cometido, alguna falta, algún error, palabras que hemos dicho que no deberíamos haber dicho. Quizás hemos estado en lugares donde no debíamos haber estado. Y a veces sentimos vergüenza, esa vergüenza nos lleva a escondernos, nos lleva a correr. Y quizás también hemos experimentado alguna falta de alguna otra persona que también ha tenido vergüenza. Pero la vergüenza, la cual nos debe de importar, la vergüenza que tenemos que tener, en donde tenemos que tener nuestra mente, es la vergüenza delante de Dios. ¿Y por qué la vergüenza delante de Dios? Porque todo pecado es vergonzoso delante de Dios. Toda palabra deshonesta, toda acción deshonesta, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es vergonzoso delante de Dios. Y mayormente es vergonzoso si aún usted no ha creído en el Señor Jesucristo como el Salvador. Porque sus pecados están delante de Dios constantemente y eso trae vergüenza. Pero la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de Cristo Jesús es que Él vino para darnos abundante gracia, abundante bendición, abundante amor, de tal manera que Él remueve nuestra vergüenza. Y eso es lo que vamos a estar mirando hoy en estos versos. Así que nos ponemos de pie como reverencia a la palabra de Dios y buscamos Juan capítulo 2, verso 1 al 11. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno. Y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Pueden tomar asiento. He dividido este mensaje en 3 puntos. El primer punto, Jesús, a quien podemos ir directo. Jesús, a quien podemos ir directo. Es el verso del 1 al 5. Segundo punto, Jesús, de quien proviene toda
bendición. Jesús, de quien proviene toda bendición. Y por último, tercer punto, Jesús en quien creemos. Jesús en quien creemos. Son puntos sencillos, cortos. Así que vamos al primer punto, Jesús a quien podemos ir directo. Y aquí vamos a ver dos cosas, Jesús Señor sobre María. Y segundo, Jesús nos da relación directa. Fíjense lo que ocurre en este verso, en este capítulo principio. Jesús se encuentra en Caná de Galilea y va a una boda. Y al parecer esta boda era de una persona pudiente, pues Jesús era invitado con todos sus discípulos. Y aquí vemos que va a haber abundante comida, va a haber abundante vino. Y quizá esta persona que se estaba casando era un allegado a María o familiar de María. De todas maneras, lo que nos dice el texto es que Jesús junto a sus discípulos fueron invitados a la boda. Y si usted entiende la cultura judía en estos tiempos, una boda podía durar una semana. Cuando se dice festejar boda, era realmente una fiesta a todo lo alto. Así que Jesús era invitado con sus discípulos. Pero aquí vemos algo importante, y es que Jesús es Señor sobre María. Fíjense que hubo un dilema, hubo un problema en medio de la boda, y era que el vino se había terminado. Y hermano, esto era una vergüenza grande para la familia. Esto era una vergüenza grande para todos los que estaban allí. ¿Por qué? Porque era señal de que el novio no tenía lo necesario para llevar esa fiesta. Y algunos comentaristas dicen que aún él podía ser demandado por no tener suficiente vino. Era la vergüenza más grande que ese hombre iba a experimentar. Y no se sabe, quizás invitó de más gente a la que podía alimentar o dar vino. O quizás los que estaban presentes allí tomaron demasiado vino al punto que se había terminado. Pero el punto y el problema del texto es que si se acababa el vino, se acababa la fiesta. Era de vergüenza. Y fíjense que María entonces viene donde Jesús y le dice, no tienen vino. Y Jesús le responde, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti? Y a mí todavía no ha llegado mi hora. Fíjense que Jesús no le respondió madre, sino que le dijo mujer. Y algunos pueden pensar esto es una falta de respeto, y Jesucristo obviamente en él no se encontró ningún tipo de pecado, por lo que él se estaba refiriendo a su madre de manera respetuosa, pero no la estaba llamando madre. ¿Y por qué no la estaba llamando madre? Porque quizás en este punto ya Jesús le está dando la señal de que no era meramente su hijo, sino que tenía que hacer la transición y referirse a él como Señor. María no tiene poder sobre Jesús, sino que Jesús es su Salvador, es su Señor, es su Maestro. Y por eso Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes tú? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Otra de las cosas que tenemos que ver es que Jesús no sigue el mandato de María, sino que Jesús sigue el mandato de su Padre Celestial. Él dice, aún no ha llegado mi hora. Y otras palabras, Jesús le está diciendo, no es en el tiempo que tú digas mujer. Es en el tiempo que ya mi Padre Celestial ha determinado. Yo no me dejo llevar por el tiempo del hombre ni de la mujer. Yo obedezco el tiempo de mi Padre Celestial. Hermanos, aquí vemos algo importante, es que Jesús no le da un atributo divino a María. Jesús no le da una autoridad por encima de él, sino él le pone en el lugar en el que ella debe estar. Como dije antes, no es una falta de respeto, sino una transición a que Él es el Señor y Salvador de María. Aquí no se ve ninguna señal para darle título a María como Inmaculada Concepción, que fue concebida sin pecado. O Asunción, en donde Dios se la llevó. No hay ningún registro en la historia de la iglesia donde se vea que Dios se llevó a María. O el título Reina del Cielo, o Madre de la Iglesia, o Intercesora. Aquí claro se ve que María no es ninguna intercesora.
Ella fue donde Jesús y Jesús le dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Así que Jesús está dejando un mensaje claro en esta primera porción del capítulo 2, de que Él es Señor sobre María y que Él obedece solamente el tiempo de su Padre celestial. Y esto nos lleva a otra cosa, que Jesús nos da una relación directa. Fíjense lo que dice María cuando Jesús le responde. Ella dice a los que estaban allí sirviendo, sigan o hagan todo lo que Él les diga. Hermano, este es uno de los consejos más grandes que cualquier persona le puede dar a un hombre. Sigan o hagan todo lo que Jesús les diga. Hagan todo lo que Jesús les diga. Aquí vemos otra señal de que María no fue intercesora. María no pudo contra la voluntad del Padre Celestial en la vida de Jesucristo, sino que María no tuvo otra opción que decirle a los que servían, hagan lo que Él les diga. En otras palabras, estos hombres que estaban sirviendo tenían acceso, tenían línea directa con el Señor Jesucristo. No tenían ningún tipo de intermediario, no tenían ningún tipo donde ir primero para luego ir donde Jesús. María le dice, hagan lo que Él les diga. Aquí vemos que Jesús nos da una relación directa con Él. A Jesús podemos venir directamente a buscar su consejo, a buscar sus mandatos, para hacer lo que Él nos pide. Aquí vemos que la puerta se ha abierto. Desde este momento, inclusive desde el tiempo, desde capítulo antes, vamos a ver que Jesús impartía enseñanza directa al hombre y a la mujer. No había ninguna persona que viniera en medio, no había nadie que cobrara peaje o cobrara para poder hablar con Jesucristo. Inclusive vemos en otras ocasiones donde los discípulos en cierta manera impedían que algunas personas fueran donde el Señor Jesucristo, y Jesús abría paso y dejaba que cualquier persona viniera a Él. Bueno, cualquiera que el Padre trajese a Él. Así que Jesús está haciendo una línea directa, una relación directa con el hombre. Hagan lo que Él les pida. Y hermano, en cierta manera esto es una enseñanza que va más allá. Hagan todo lo que Él les diga. Aquí vemos el señorío del Señor Jesucristo. Vemos la majestad, la autoridad del Señor. Hagan todo lo que Él les diga. Esta es nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana principalmente es hacer todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, como dice la Gran Comisión. Enseñen todo lo que hemos aprendido de Cristo. ¿Hace usted todo lo que Cristo le pide? ¿Se esfuerza usted y se preocupa por leer la palabra de Dios para realmente saber lo que Él nos pide? Una de las preguntas de Catecismo Menor de Westminster dice, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Y la respuesta es: lo que principalmente enseña las Escrituras es lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Y la segunda parte es: y saber lo que Dios requiere de nosotros. ¿Cómo sabemos lo que Dios requiere de nosotros? Cuando escuchamos las instrucciones, la palabra de Dios, especialmente de nuestro Señor Jesucristo. Hagan todo lo que Él les pida. Así que María no dijo: hagan todo lo que yo les diga. Adórenme a mí, vengan a través de mí, búsquenme a mí, entonces yo iré a mi hijo. No, aquí dice: hagan todo lo que Cristo les pida. Aquí hay una línea directa con el Señor Jesucristo, dando a entender que Jesús es Señor sobre María y que cada creyente, cada hijo de Dios tiene una relación directa con su Salvador. Y segundo punto, Jesús es de quien proviene toda bendición. Si tenemos una línea directa a Jesucristo, si por la gracia de Dios hemos creído en el trabajo, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, entonces toda bendición proviene de Cristo. Aquí vemos que Jesús, en cierta manera, es el novio. Fíjense que María le dice: se acabó el vino. Y Jesús le dice: ¿qué tengo que ver yo y qué tienes que ver tú? Aún la hora no ha llegado. Pero al parecer, en esos momentos era la hora que el Padre había determinado. Fíjese lo que dice el verso 6. Y había allí 6 tinajas de piedra
puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era. Aquí vemos que entonces Jesús hace el milagro. Aquí vemos que Jesús habla a estos hombres y le dice: traiga estos cántaros, estas tinajas. ¿Y para qué se utilizaban esto? Era para el ritual de la purificación de los judíos. Ellos, antes de entrar a la boda y durante la boda, se lavaban las manos y se purificaban sus manos. Y para eso estaban allí. Y Jesucristo lo vio y les dice: tráiganla y llénenla hasta el tope de agua. Fíjense que Jesucristo está hablando, o Juan, el autor de este libro, está hablando de un milagro literal. Está hablando de que Jesús literalmente cambió el agua en vino. No es jugo de uva, es vino, es alcohol. Para los judíos en estos tiempos era casi cero el poder ver un jugo de uva. ¿Por qué? Porque ellos recogían la uva entre junio y septiembre. Ellos no tenían nevera, no tenían freezer, no tenían este tipo de cosas que tenemos hoy para preservar la comida y los líquidos. Así que si querías jugo de uva, tenía que ser rápido que ellos recogían estas uvas. Pero cuando ya las tenían almacenadas, hermanos, ya pasaban horas, días, para que estas uvas se fermentaran. Y según los comentaristas, esta boda ocurrió en octubre, así que es imposible que esto fuera jugo de uva. Esto era vino, realmente vino. Y hay una evidencia más adelante. Así que él llamó y le dijo: traigan estos envases. Y en cada envase de estos cabían de 17 a 25 galones de agua. Es decir, que en total habían 100 a 150 galones de agua. Y fíjense que habían 6. Eran 6. Esto era pesado, era algo que era imposible que en un solo momento, en unas horas, pudieran traer de otro lugar hasta la boda. Fíjense, no era uno, quizás si fuera un solo envase, ellos podían decir: ellos lo trajeron de algún otro lugar fácilmente, pero eran 6 para que se manifestara la gloria de Cristo. Hermano, algo parecido vemos en la resurrección de Lázaro, cuando pasaron 4 días para resucitar a Lázaro. ¿Por qué 4 días? Porque los judíos decían que el espíritu volaba sobre el cuerpo por 3 o 4 días y Jesucristo vino luego que ese término había terminado para que no existiera duda de su milagro. Aquí habían 6 para que no existiera duda de su milagro, de su acción sobrenatural. Así que habían 6 y Él convirtió esta agua en vino. Es decir, que Jesucristo tomó el papel de novio. Jesucristo tomó el papel de proveedor. Él proveyó a esta familia con vino para que no pasaran una vergüenza. Y no solamente era vino normal, era el mejor vino que podía haber existido. Fíjense que el mayordomo, al probar el vino, dice: esto es mejor vino que el primero. ¿Por qué? Porque era la costumbre de que luego que ellos bebieran bastante, con el vino bueno, su paladar se cansaba y ya no podían poder diferenciar en sabor. Y entonces traían el vino más barato. Aquí vemos una evidencia de que era alcohol. Después que habían bebido bastante, que no pudieran diferenciar entre un vino bueno y un vino menos bueno, entonces se traía el más barato, para que ellos no pudieran saber la diferencia. Así que aquí estamos hablando literalmente de vino, pero el punto no es meramente el vino. El punto es que nuestro novio, Jesucristo, el que provee a nuestras vidas, llenó de bendición a esta familia. Fíjense que Juan 3:29, Jesucristo se refiere a él como el novio. Dice: el que tiene el novio es el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio.
Aquí Jesucristo se está llamando novio. Aquí vemos a nuestro Jesucristo, nuestro novio que provee para esta familia. Hermano, Jesucristo provee para nuestras vidas. ¿De qué manera? La bendición más grande que un ser humano puede tener, que es la salvación. Había dicho anteriormente que los bienes materiales son una bendición. Que la familia es una bendición, los hijos, los nietos, los bisnietos son una bendición. Que el trabajo es una bendición, que la iglesia es una bendición, que la salud es una bendición, pero nada se compara a la bendición más grande que es nuestro Señor Jesucristo. Nada se compara a la bendición más grande que es haber sido perdonado de nuestros pecados y haber sido aceptado por el único Dios verdadero. Así que esto que Jesucristo hizo de proveer vino en abundancia, es la gracia de Dios en abundancia sobre nosotros. Y hermano, no por las cosas que dije primero, sino por la última. La bendición máxima es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se manifiesta el Señor exponiendo su gloria, su poder, por amor a su Padre y por amor a nosotros. Y esto nos lleva a la otra parte de este punto. Jesús es el novio que nos salva de vergüenza. Jesús es el novio que nos salva de vergüenza. Hermanos, Jesús nos saca de vergüenzas mil. Adán y Eva, al ellos caer en pecado, desobedecer a su Dios, comer del fruto prohibido, escuchando a la serpiente mentirosa, cayeron en pecado, cayeron en muerte. ¿Y qué ellos hicieron cuando se vieron en su desnudez y en pecado? Se escondieron. Se escondieron. Porque ellos sabían que había algo mal, había una vergüenza grande en donde ellos no podían pararse delante del Dios 3 veces santo, del Dios puro. Hermanos, así es nuestro pecado. Nuestros pecados nos llevan a escondernos de un Dios santo, de un Dios divino, de un Dios puro. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Lo primero que hicieron era coger el problema en sus manos, resolver por su propia fuerza y se cubrieron su desnudez. Y cuando Dios vino y los vio desnudos, los vio tapados con hojas, sacrificó un animal y los vistió con vestidura de animal. Hermano, esto es nosotros. Nuestra vergüenza a veces nos lleva a tomar las cosas en nuestras manos. La vergüenza nos lleva a escondernos, a correr, a taparnos de alguna manera. Pero el Señor Dios nos ha bendecido con un cordero que quita el pecado del mundo, con nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo aquel a quien Él viene, Él no los rechaza, sino que los limpia de pecado y le da vida eterna. Y los cubre y quita su vergüenza. ¿Y por qué Cristo quita nuestra vergüenza? Porque Él mismo fue avergonzado. Jesucristo, el esposo perfecto, dio su vida por su esposa. Jesucristo, el esposo perfecto, lleva a su esposa limpia y sin mancha delante del Padre. Jesucristo, el esposo perfecto, tomó sobre Él mismo la vergüenza de su esposa, que es la iglesia. Jesucristo quitó la vergüenza de nosotros, como Él mismo recibiendo la vergüenza sobre Él. Hermano, Jesucristo fue tratado como criminal cuando nosotros éramos los criminales. Jesucristo recibió burla pública cuando nosotros debíamos haber recibido toda burla pública toda nuestra vida. Jesucristo fue colgado en el madero, lo que para los judíos era una maldición. Gálatas 3:13. Hermano, Él cogió la vergüenza que nosotros teníamos sobre Él. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjense lo que dice
el autor dice que Jesucristo despreció la vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Que no tomó en cuenta la vergüenza para salvarnos. Es decir, que Él sabía la vergüenza que iba a pasar. Él experimentó la vergüenza en carne propia y aún así Él no la tomó en consideración para no salvarnos y salir corriendo, sino que Él soportó la vergüenza, soportó la muerte en la cruz, soportó el castigo de Dios sobre Él para que nosotros pudiéramos ser limpios y sin manchas. Cristo soportó la vergüenza. Y esto es lo que Él demuestra en convertir el agua en vino. Él salvó a este novio de la vergüenza con una bendición sobrenatural. A nosotros nos salvó de nuestra vergüenza con su bendición sobrenatural, que es Él mismo. Dios nos regaló la bendición más grande, que es el mismo Jesucristo en nuestros corazones. Esa es la bendición grande. Y por último, Jesús, en quien creemos. Jesús manifestó su gloria en la salvación. Fíjense que en el verso 11 dice, estos principios de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Hermanos, algunos dirán, yo no he visto señales sobrenaturales en mi vida. Y quizás usted nunca va a ver señales sobrenaturales en su vida, pero hay una señal sobrenatural que todo hijo de Dios ha experimentado y es el cambio de corazón. Es cuando Dios cambia el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Es cuando Dios cambia nuestros deseos mundanos a tener deseos para Dios. Es cuando Dios cambia de vivir en las tinieblas a vivir en su luz admirable. Eso es la acción sobrenatural que ocurre hoy día en nuestras vidas. Y aquel que ha experimentado esto ha creído en Cristo Jesús. Ha creído en aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Cristo vino para manifestar su gloria, para que nosotros pudiéramos conocer su gloria, para que pudiéramos ver cuán pecadores somos y que el Espíritu Santo nos llevara a entregar nuestra vida a Él. Y cuando vemos la gloria de Cristo, hermano, estamos viendo la gloria del Padre y la gloria del Espíritu Santo. Vemos la gloria de Dios cuando Cristo entra a nuestras vidas. Así que no existe mayor manifestación en estos días fuera de la salvación. No busque señales, no busque cosas sobrenaturales. Usted quiere experimentar la gloria de Dios. Usted quiere experimentar el amor infinito, intenso de Dios. Usted quiere experimentar el perdón amoroso de Dios y que Él remueva la vergüenza que hay en usted. Solamente en Cristo se encuentra esto. Solamente creyendo en su trabajo se encuentra esto. Por último, Jesús manifiesta su gloria para que creamos. ¿Con qué propósito Dios hizo señales? Para que creyeran en Él, que Él era el Mesías. Para que también escuchemos su palabra, para que confirmemos que Él es el Mesías. Hermano, las señales sobrenaturales para poder escuchar, para poder entender que ese hombre vino de Dios y que habla palabra de Dios. Hermano, los discípulos pudieron creer en Cristo Jesús, que Él era el Mesías. Escuchemos la palabra de Dios en la Biblia, busquemos su consejo en la Biblia, creamos en Él y busquemos crecer en Él en la Biblia. ¿Cómo usted puede saber lo que Dios pide de nosotros? Solamente viniendo en dependencia del Espíritu a la Biblia, a la Escritura. Así que, hermano, hemos visto que Jesús aquí es a quien podemos ir directo. Hay una entrada directa a Jesús, no hay un intermediario, no hay un peaje, no hay nada que tengamos que ir antes de Cristo. A Cristo, el Espíritu Santo nos lleva directamente a Cristo. Hemos visto que Jesús es de quien proviene toda bendición. Jesucristo cambió el agua en vino. Esto es una señal de bendición en abundancia, hermano. La bendición en nuestros días y en nuestras vidas es la salvación inmerecida que hemos recibido. Y por último, vimos que Jesús es quien creemos. Sus señales sobrenaturales, sus milagros es para un fin principal, para entender que Él es el Mesías y que no hay salvación en otro. Así que vuelvo a la pregunta original. ¿Alguna vez ha experimentado vergüenza? ¿Alguna vez ha experimentado una vergüenza tan grande que ha salido corriendo? Déjeme decirle que si usted ha puesto la fe en Cristo Jesús, ya no hay que correr más. Jesucristo llevó nuestra vergüenza a la cruz del Calvario y nos limpió de todo pecado. Pero si usted no ha puesto la fe en Cristo Jesús,
aún la vergüenza está sobre usted y Dios va a juzgarlo en su tiempo. Venga a los pies de Cristo y Él no los rechazará, Él los salvará. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es directa. Te pido, Señor, que podamos ver las bendiciones de Cristo, podamos ver que Él removió nuestra vergüenza, así como convirtió el agua en vino y removió la vergüenza de este novio. Así nuestro novio perfecto, eterno, nuestro Señor Jesucristo ha removido la vergüenza de su iglesia. Mi Dios, ayúdanos a vivir en obediencia. Ayúdanos a pensar, a estudiar y a meditar en lo que Cristo pide de nosotros, mi Dios, y esforzarnos en esto, en poder vivir, respirar, caminar, soñar, anhelar para Cristo Jesús. Señor, pues te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.